la eternidad de los mandamientos de Dios y la justificación por la fe. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy meditaremos sobre la eternidad de los mandamientos de Dios y la verdad de que la justificación viene por la fe. Que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio y nos ayude a discernir la verdad según la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios son eternos. La ley de Dios no es temporal. Ha existido desde antes de la creación del mundo y sigue siendo válida para nosotros hoy. La Escritura dice: Jehová me poseía en el principio de su camino, antes de sus obras de antiguo. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Proverbios 8, 22-23. Desde la misma creación, Dios estableció el sábado como un día de descanso y santificación. Leemos en Génesis: Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, 3. Observemos que dice séptimo día, lo que significa el séptimo día de la semana. Y según la Biblia, solo hay 7 días en una semana. Por lo tanto, el séptimo día es el sábado. Dios no cambia. Sus leyes no son temporales ni aplicables solo a ciertos periodos de la historia. En Malaquías 3, 6, Él declara: Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jesús mismo confirmó la permanencia de la ley cuando dijo: No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5 y 17. Por lo tanto, el sábado sigue siendo el séptimo día, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, tal como Dios lo ordenó. Esto lo vemos en Éxodo 20, 8-11, cuando Dios reafirma el mandamiento en las 10 palabras, y nuevamente en Apocalipsis 1 y 10, donde Juan menciona que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Nosotros somos la iglesia y estamos en Babilonia. La iglesia no es una institución. Nosotros somos la iglesia. Dios nunca ha cambiado su pueblo, pero su pueblo a menudo se ha apartado. Somos Israel y estamos en Babilonia, en Egipto y en Roma, por así decirlo. Apocalipsis 18, 4 nos da un llamado urgente. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto significa que, aunque estamos rodeados por un mundo que se aleja de Dios, debemos permanecer firmes en su verdad, viviendo conforme a su palabra y no a las tradiciones humanas. El sábado es un regalo, no una carga. El sábado nunca fue pensado como una carga, sino como una bendición. Jesús mismo dijo: El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Marcos 2 y 27. Las leyes de Dios son promesas de libertad. No fueron dadas para esclavizarnos, sino para guiarnos a una vida plena en comunión con Él. Quiero decirles que nadie será salvo por ser suficientemente bueno, porque en realidad, ¿qué tan bueno es nuestro mejor esfuerzo? No se acerca a la justicia de Dios. Pero la buena noticia es que somos justificados por la fe. La justificación es por la fe, no por obras. Nadie es salvo por ser suficientemente bueno. La palabra de Dios nos enseña que la justificación viene por la fe en Jesucristo, no por nuestras propias obras. Pablo nos dice en Romanos: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Por más buenas que sean nuestras acciones, nunca podremos alcanzar la justicia por nosotros mismos. Nuestra mejor justicia es como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Solo a través de la fe en Cristo podemos ser justificados. El mismo Pablo, antes de encontrarse con Cristo, confiaba en su propia justicia a través de la ley. En Filipenses 3, 4-6, describe su confianza en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, Pablo reconoció que su justicia bajo la ley no tenía valor en comparación con conocer a Cristo. Él declara: Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3,
7-9. Pablo deja claro que la salvación no viene del esfuerzo humano ni del estatus religioso, sino de la fe en Jesús. La verdadera justicia no se gana, es dada por Dios a través de la fe. Por esta razón, él se esfuerza, pero no según su propia fuerza, sino por el poder de Cristo en él. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Este pasaje nos recuerda que nuestra confianza debe estar solo en Cristo. Ninguna cantidad de observancia religiosa o buenas obras puede hacernos justos ante Dios. Solo al poner nuestra fe en Jesús podemos recibir la justicia que viene de Dios. Como concluye Pablo en Filipenses 3, 20-21, nuestra esperanza no está en logros terrenales, sino en el regreso de Cristo y en nuestra transformación por su poder. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, dejemos de confiar en el esfuerzo humano y pongamos por completo nuestra fe en Jesús, quien solo puede justificarnos y transformarnos. El engaño del enemigo y la religiosidad vacía. El enemigo de Dios no ha desaparecido. 2 Corintios 11, 14-15 nos advierte. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muchas veces, el diablo se presenta como un líder religioso, una tradición o una institución que hace creer a las personas que son justificadas por lo que hacen en lugar de por la fe en Cristo. Jesús mismo denunció esto cuando dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Mateo 15, 8-9. Por eso, no debemos buscar la verdad en líderes religiosos o instituciones humanas, sino en la Biblia misma. Como los bereanos en Hechos 5 y 11, debemos escudriñar las Escrituras para verificar la verdad por nosotros mismos. No soy tu Moisés, nadie debe serlo. El velo se rasgó en dos cuando Jesús murió en la cruz, lo que significa que tenemos acceso directo a Dios. Como dije antes, 2 Corintios 11 explica que el antiguo enemigo sigue presente. Ha establecido instituciones religiosas que hacen creer a las personas que son justas por las cosas que hacen. Se presenta como un ángel de luz, es decir, como justicia, por lo que no es de extrañar que sus seguidores se disfracen con vestiduras religiosas. No busques un padre espiritual o un gurú supremo en una institución jerárquica para que te alimente con la verdad. Como explica 1 Corintios 3, 1-2, RVR 1960. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y en Hebreos 5, 12-14, RVR 1960. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Busca en la Biblia y verifica por ti mismo, porque el diablo es astuto, y su mensaje está tan sutilmente mezclado con la verdad y la mentira que incluso Adán y Eva cayeron en el engaño, y ellos eran perfectos en ese entonces. Así que, ¿qué oportunidad tenemos nosotros en esta matriz de engaño donde la mentira está difusa? El faro es Jesús. Si siempre sigues ciegamente a líderes espirituales, siempre serás mal guiado. Todo debe ser verificado con la Biblia y debe tener sentido con ella. Aquí hay una prueba bíblica de que un ser humano que se llama a sí mismo Dios va completamente en contra de la Biblia. Dios declara que no hay otro Dios. La Biblia es clara en que solo hay un Dios verdadero, y ningún hombre puede reclamar divinidad. Isaías 42, 8, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 43, 10-11, Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ningún hombre, por grande que sea,
puede decir que es Dios. Él solo es soberano. Hombres que se exaltaron como Dios fueron juzgados. Siempre que un humano reclamó ser Dios en la Biblia, el juicio le siguió. El rey Herodes fue derribado en Hechos 12, 21-23. Herodes aceptó la adoración del pueblo que lo llamó Dios, e inmediatamente un ángel del Señor lo hirió, y murió. Nabucodonosor fue humillado en Daniel 4, 30-32. El rey Nabucodonosor se exaltó a sí mismo diciendo: ¿No es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Por su orgullo, Dios lo humilló, y vivió como un animal hasta que reconoció la soberanía de Dios. El anticristo es condenado por llamarse Dios. La Biblia advierte que en los últimos días, un hombre se exaltará a sí mismo como Dios. Este es el espíritu del anticristo. 2 Tesalonicenses 2, 3-4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Nadie fuera de Dios mismo tiene la autoridad para reclamar su divinidad, y prosperará hasta que se haya cumplido la ira, porque lo que está determinado se hará. Esto demuestra que cualquier hombre que se llame a sí mismo Dios está operando bajo el espíritu de engaño y rebelión contra el verdadero Dios. Jesús mismo rechazó la idea de que un simple hombre pudiera ser Dios. Aunque Jesús era Dios en la carne, Juan 1, Juan 1:14, no buscó la exaltación humana, sino que siempre señaló al Padre. Marcos 10:18, cuando un hombre llamó a Jesús buen maestro, él respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí, Jesús rechazaba cualquier malentendido de que él era solo un hombre reclamando divinidad. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Jesús nunca se presentó a sí mismo como un simple hombre exaltándose como Dios. En cambio, él era el Verbo hecho carne, completamente divino y completamente humano, cumpliendo la profecía. El primer pecado fue el hombre intentando ser como Dios. Desde el principio, Satanás engañó a la humanidad con la misma mentira, que podían ser como Dios. Génesis 3, 4-5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El pecado de intentar ser como Dios llevó a la caída de la humanidad. Cualquier ser humano que afirme ser Dios sigue el mismo engaño que llevó a la separación de la humanidad de él. Un hombre que se llama a sí mismo Dios está en rebelión contra las Escrituras. La Biblia deja en claro que solo hay un Dios verdadero. Isaías 44, 6. Cualquier humano que se exalte a sí mismo como Dios enfrenta juicio. Hechos 12-23, Daniel 4. El anticristo será conocido por falsamente declararse Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3-4. Jesús nunca se presentó como un simple hombre reclamando ser Dios, sino como Dios en la carne cumpliendo la profecía. Juan 1, Marcos 10-18. El pecado original fue el deseo de la humanidad de ser como Dios. Génesis 3, 4-5. Cualquier persona que hoy en día afirme ser Dios está actuando en contra de la enseñanza clara de la Biblia y es o bien engañada o bien un engañador. La Biblia, el carácter de Dios revelado a través de Jesús. La Biblia no es solo una colección de historias, leyes y profecías. Es la manifestación del carácter de Dios, plenamente revelado a través de Jesucristo. Cada palabra en las Escrituras refleja la naturaleza de Dios, su santidad, amor, justicia, misericordia y verdad. Y Jesús, el Verbo hecho carne, es la encarnación perfecta de ese carácter. Jesús es el Verbo de Dios en carne. Juan 1:3-14 deja claro que Jesús es la expresión viva de la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra de Dios en forma humana, mostrando el corazón del Padre. Todo lo que hizo y dijo fue una manifestación viviente del carácter de Dios.
Jesús revela al Padre. Muchas personas tienen dificultades para comprender quién es Dios realmente. Pero Jesús mismo dijo que si queremos conocer el carácter de Dios, solo debemos mirarlo a Él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 9-10. Esto significa que cuando vemos la compasión, la sabiduría, la justicia y el amor de Jesús, estamos viendo a Dios mismo. Jesús es la revelación más clara del corazón, la mente y la naturaleza de Dios. Jesús es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Hebreos 1:3 describe a Jesús como la imagen misma del ser de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto significa que Jesús no es una representación parcial de Dios, sino una manifestación perfecta de su carácter. Si queremos entender a Dios, debemos mirar a Jesús en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, y Jesús la vivió perfectamente. Salmos 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no es solo un conjunto de reglas, sino una guía que revela su carácter. Jesús siguió perfectamente la palabra de Dios, viviendo en absoluta obediencia al Padre. En Mateo 5:17, Él declaró: No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús manifestó el carácter de Dios a través de su obediencia, sus enseñanzas y sus acciones. Cuando leemos las Escrituras, no solo estamos leyendo mandamientos, estamos viendo la naturaleza de Dios expresada a través de Jesús. El amor y la justicia de Dios se manifiestan a través de Jesús. Una de las maneras más grandes en que Jesús reveló el carácter de Dios fue a través de su sacrificio. Romanos 5:8 nos dice: Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz, la justicia y el amor de Dios se encontraron perfectamente. Jesús tomó el castigo por el pecado porque Dios es justo, pero también proveyó salvación porque Dios es amor. Esta es la máxima demostración del carácter de Dios. La Biblia revela a Jesús, y Jesús revela a Dios. Si quieres conocer verdaderamente a Dios, mira a Jesús en la Biblia. Si quieres ver su carácter, lee su palabra. Cada página de las Escrituras apunta a Cristo, y Cristo es la revelación perfecta del Padre, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. La Biblia es el carácter de Dios en exhibición, revelado a través de Jesucristo, y cuando la leemos, no solo aprendemos sobre Dios, sino que llegamos a conocer a Dios mismo. La ley de Dios es eterna. Elena, una autora cristiana, habló con frecuencia sobre la naturaleza eterna de las leyes de Dios, incluyendo los 10 mandamientos. Ella enfatizó que la ley moral de Dios, reflejada en los 10 mandamientos, ha existido desde siempre y no fue dada solo en el Sinaí, sino que también estaba presente en el jardín del Edén y a lo largo de la historia bíblica. Ella creía que estas leyes son un reflejo del carácter de Dios y son inmutables, sirviendo como una guía para la conducta humana en todas las épocas. En sus escritos, destaca que la obediencia a las leyes de Dios es crucial para el bienestar espiritual y que éstas fueron diseñadas para proteger a la humanidad del daño y llevarla a la santidad. Ella a menudo vinculaba la ley con el Evangelio, viéndolos como fuerzas complementarias en lugar de opuestas. Conclusión: Jesús es nuestra luz en la oscuridad. En este mundo lleno de engaño y confusión, Jesús es nuestra luz y nuestra guía. Él lo dejó claro: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. El mundo puede tratar de desviarnos con falsas enseñanzas y distracciones, pero si buscamos siempre la guía de Cristo a través de la palabra de Dios, no seremos engañados. La Biblia nos recuerda: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. No pongas tu confianza en los hombres, que son falibles y limitados. En cambio, pon tu confianza en el Señor, que es eterno, inmutable y la fuente de toda verdad. Permanezcamos firmes en la fe, sabiendo que el Espíritu de Dios siempre está con nosotros, guiándonos hacia la justicia. Y así, mi oración es esta: en el nombre de Dios, uno más,
Uno más en el nombre de Dios, solo uno más. Quiero escuchar de ti. Si este mensaje te ha bendecido, tómate un momento para dar me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo me anima a seguir compartiendo la verdad de Dios. Comparte tu testimonio. ¿Jesús ha abierto tus ojos a la verdad? ¿Has experimentado su guía en tu vida? Me encantaría escuchar tu testimonio en los comentarios. Tus palabras pueden animar a alguien que está luchando en su fe. Construyamos una comunidad donde nos edifiquemos unos a otros y permanezcamos firmes en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando, fortaleciendo y guiando en toda verdad. Dios los bendiga a todos.